Cuando te armas una computadora, dedicas semanas a elegir cada componente. Buscas las mejores reseñas, comparas precios y, finalmente, gastas el dinero que tanto te costó ganar con la promesa de que esa pieza te va a dar el mejor rendimiento posible. Confías en la marca. Pero detrás de las luces RGB y las cajas bonitas, la industria del hardware esconde secretos muy oscuros. ¿Qué pasa cuando la tarjeta gráfica que compraste viene recortada de fábrica y la empresa te mintió en la cara? ¿O cuando el procesador más caro del mercado se está pudriendo por dentro de forma irreversible? Peor aún, ¿qué pasa si el componente que elegiste para darle energía a tu PC es, literalmente, una bomba de tiempo que puede prenderle fuego a tu casa? Hoy dejas de ser el cliente feliz. Vamos a destapar el historial negro de la tecnología, desde demandas históricas por publicidad engañosa, hasta los componentes defectuosos que las marcas intentaron ocultar a toda costa, y que terminaron siendo prohibidos. Durante la escasez de componentes de 2021, Gigabit empezó a vender estas fuentes de poder de 750 watts. Los usuarios en foros como Reddit empezaron a quejar de que sus PCs se apagaban y no volvían a encender, o peor, que escuchaban un trueno dentro del gabinete. El canal de Hardware Gamers Nexus compró decenas de estas fuentes para probarlas en un laboratorio. El resultado fue histórico. El 50% de las fuentes explotaban en vivo durante las pruebas o llegaban muertas de fábrica. Gigabit usó transistores, baratos y defectuosos. Lo peor es que el sistema de protección contra sobrecarga estaba mal programado. En lugar de apagar la fuente de forma segura, cuando el PC pedía mucha energía, la fuente permitía que pasara demasiada corriente hasta que los condensadores literalmente estallaban en fuego. Al principio, Gigabit negó todo y rechazó las garantías de los usuarios, diciendo que las pruebas de los periodistas eran extremas. Al final, la presión social fue tanta que tuvieron que lanzar un programa de reemplazo masivo. A finales de 2014, Nvidia lanzó la GeForce GTX 970. Basada en la arquitectura Maxwell. Se convirtió instantáneamente en la reina de la gama media alta. Ofrecía un rendimiento brutal para la época por unos $330, prometiendo correr lo que fuera en 1080p y 1440p sin despeinarse. En la caja y en toda la publicidad oficial del mundo, Nvidia presumía con orgullo 3 especificaciones clave. 4 GB de memoria de video RAM DDR5, un bus de memoria de 256 bits, 64 unidades de renderizado. Todo era felicidad hasta que la comunidad gamer empezó a notar algo extraño. Al jugar títulos muy exigentes de la época, como GTA V, Shadow of Mordor o Far Cry 4, y configurar los gráficos al máximo, el rendimiento se iba al piso de golpe. Los juegos sufrían de tirones, insufrible y caídas de FPS salvajes en cuanto el consumo de memoria del juego superaba los 3-5 GB. Ingenieros y entusiastas de la comunidad empezaron a hacer pruebas independientes con herramientas de benchmark de memoria y descubrieron la cruda realidad que Nvidia había ocultado. La GTX 970 no tenía un bloque unificado de 4 GB de alta velocidad. Para poder vender la tarjeta más barata que su hermana mayor, la GTX 980, Nvidia recicló chips defectuosos y desactivó partes del procesador gráfico, 3 de los módulos SMX. Al hacer este recorte físico, fragmentaron la memoria en 2 secciones invisibles para el usuario. Un bloque principal de 3.5 GB, que funcionaba a la velocidad máxima y óptima de la tarjeta, 196 GB por segundo. Un bloque secundario huérfano de 0.5 GB, que estaba conectado a un bus recortado, haciéndolo hasta 7 veces más lento, a unos ridículos 28 GB por segundo. ¿Dónde estuvo la estafa? En que el sistema operativo y los juegos veían los 4 GB completos. Cuando el juego requería más de 3.5 GB, la tarjeta intentaba usar esos últimos 0.5 GB lentos, actuando como un cuello de botella catastrófico que arruinaba la experiencia.
Cuando se descubrió el pastel, Nvidia intentó defenderse diciendo que era un error de comunicación del equipo de marketing y que el hardware funcionaba como debía. Sin embargo, la furia de los usuarios fue tal que les cayó una demanda colectiva gigantesca en los tribunales de Estados Unidos por publicidad engañosa. En 2016, Nvidia prefirió doblar las manos y llegar a un acuerdo legal antes de ir a juicio. El tribunal dictaminó que Nvidia tenía que pagar $30 de compensación en efectivo a cada persona en Estados Unidos que hubiera comprado la tarjeta. Pagar $1.3 millones netos en puros gastos de los abogados de los demandantes. A nivel de marketing fue un golpe durísimo a su reputación y el nacimiento de uno de los memes más eternos de la comunidad de PC hardware. Nvidia 3.5 GB. Entre 2023 y mediados de 2024, los usuarios que habían gastado una fortuna en los procesadores de gama alta de Intel de las generaciones 13ª y 14, especialmente los monstruos i9, 13900K y i9, 14900K, empezaron a vivir una pesadilla. Los creadores de contenido, editores de video y gamers notaron que sus computadoras se congelaban por completo o que sus juegos favoritos, sobre todo los desarrollados en Unreal Engine 5 como The Final Outriders, se cerraban de golpe al escritorio. Lo más extraño de la estafa es que el sistema lanzaba un mensaje de error falso que decía, sin memoria de video, lo que hacía que la gente culpara injustamente a sus tarjetas gráficas de Nvidia, cuando el verdadero asesino estaba debajo del disipador de Intel. El problema escaló a niveles corporativos cuando empresas de servidores de videojuegos, como Alderon Games, denunciaron públicamente que miles de sus servidores con procesadores Intel estaban fallando a diario, rompiendo la estabilidad de sus negocios. Se le llamó coloquialmente desplomo porque el propio procesador se inyectaba una cantidad letal de energía a sí mismo hasta autodestruirse físicamente, todo por culpa de una programación defectuosa y un terrible control de calidad. Hubo dos factores clave que causaron esta muerte masiva de silicio. Intel estaba perdiendo la guerra de potencia bruta contra AMD. Con sus procesadores Ryzen X3D. Desesperados por ganar las pruebas de rendimiento y exprimir hasta el último gigahercio de velocidad, Intel programó un algoritmo interno, microcódigo, que solicitaba voltajes absurdamente altos a la tarjeta madre. En momentos de uso normal o picos de carga mínimos, el procesador llegaba a pedir más de 1,5 voltios o 1,6 voltios. Para que te des una idea, meterle esa cantidad de voltaje de forma constante a un procesador moderno es el equivalente a inyectarle esteroides letales. El silicio se degrada físicamente a nivel microscópico. El procesador literalmente se electrocutaba a sí mismo todos los días hasta quedar inservible. Lo peor es que una vez dañado el silicio, el daño es irreversible. Ningún parche de software puede revivir un chip quemado. Por si los voltajes asesinos no fueran suficientes, a Intel se le juntó el lavado con el planchado. Meses después de iniciar los craseos, la empresa tuvo que admitir que un lote masivo de procesadores de la 13ª generación se fabricó con un defecto de manufactura en sus vías de cobre, vías, las cuales sufrieron de oxidación prematura dentro de la fábrica. Imagínate comprar un procesador de $600 que viene oxidado por dentro de fábrica y que, además, su propio sistema operativo interno le mete choques eléctricos letales todos los días. Estaba completamente condenado a morir. Tras meses de intentar echarle la culpa a los fabricantes de tarjetas madre, como Asus o MSI, diciendo que sus perfiles de energía eran muy agresivos, Intel tuvo que doblar las manos a finales de 2024. Lanzaron parches de emergencia para que las computadoras no se siguieran suicidando, pero para los millones de procesadores que ya estaban craseando, la única solución fue el reemplazo físico. Para evitar demandas colectivas históricas que los hubieran llevado a la quiebra, Intel tuvo que extender la garantía de estos modelos por 2 años adicionales en todo el mundo. El impacto financiero fue devastador, sus acciones en la bolsa cayeron a mínimos históricos, y la confianza de la comunidad gamer en la marca quedó totalmente destruida.
La oportunidad de oro que se convirtió en un horno a finales de 2022 y principios de 2023, Nvidia estaba siendo duramente criticada por los precios ridículamente altos de su nueva serie RTX 4000. AMD vio la ventana perfecta y lanzó su tarjeta insignia, la Radeon RX 7900 XTX, el modelo de referencia diseñado por la propia AMD. Prometía potencia brutal para jugar a 4K, mucha más memoria VRAM que Nvidia y un precio mucho más justo. La comunidad gamer estaba lista para abandonar a Nvidia y coronar a AMD. Pero la alegría duró unos días. Los primeros compradores en todo el mundo empezaron a notar que, a los pocos minutos de abrir cualquier juego pesado, los ventiladores de la tarjeta gráfica empezaban a girar al 100%, haciendo un ruido insoportable de turbina de avión. Cuando los usuarios abrían los programas de monitoreo, se encontraban con una cifra de terror. Mientras el chip gráfico estaba a unos aceptables 60 grados, el hotspot, el punto de unión más caliente de la tarjeta, alcanzaba los 110 grados o 115 grados. A esa temperatura extrema, la tarjeta activaba su sistema de emergencia por seguridad, bajando sus frecuencias a la mitad. Los juegos pasaban de 120 FPS a convertirse en un pase de diapositivas trabado. Al principio, AMD intentó lavarse las manos de la forma más descarada posible, respondiendo a los usuarios que 110 grados era una temperatura normal de operación para esa arquitectura. Obviamente, nadie se tragó ese cuento. La comunidad y expertos en refrigeración, como el famoso overclockear del 8-hour, desarmaron la tarjeta por completo y descubrieron un fallo imperdonable en los laboratorios de AMD. Un error de física e ingeniería en la cámara de vapor. Las tarjetas de gama alta no usan disipadores de cobre simples. Usan una cámara sellada al vacío que contiene una pequeña cantidad de líquido. Cuando el chip se calienta, el líquido se evapora, viaja a la parte fría del disipador para enfriarse, se condensa volviendo a ser líquido y regresa al chip para repetir el ciclo. Es un circuito perfecto, siempre y cuando tenga la cantidad exacta de líquido. AMD aprobó un lote masivo de fabricación donde las cámaras de vapor tenían menos agua de la necesaria. Al no haber suficiente líquido, el circuito se rompía. El agua se evaporaba por completo y el chip se quedaba sin forma de transferir el calor hacia los ventiladores. La tarjeta literalmente se asfixiaba en su propio calor y el disipador se volvía un horno inútil. El escándalo escaló tanto que la mentira de AMD de que era una temperatura normal se volvió insostenible. Al final, el propio CEO de la división de Radeon tuvo que salir a dar la cara y admitir que todo se debió a un defecto de fabricación en las tarjetas de referencia hechas por ellos. Tuvo que retirar del mercado todas las unidades defectuosas que tenían en stock, reembolsar el dinero o cambiar la tarjeta gráfica a miles de usuarios afectados en todo el mundo. Lo peor para AMD no fue el costo de cambiar las tarjetas, sino el daño colateral. Le regalaron en bandeja de plata el mercado de esa generación a Nvidia, demostrando que cuando intentas competir a las carreras, un error de física básica puede tumbar tu producto estrella.